Bueno, y vamos a ver, ¿cómo afronta uno la review de algo así? Es un producto relativamente económico. Sabéis que siempre digo que cuando se habla de económico en alta fidelidad hay que ponerlo siempre entre comillas. La alta fidelidad nunca fue económica. Curiosamente, habéis podido ver en el vídeo un aparato que en sus tiempos costaba sobre 575 dólares. A día de hoy, utilizando calculadora de inflación, evidentemente ese precio no es el mismo, pero estamos hablando de un aparato que hoy vendría a costar aproximadamente sobre 2.000, 2.500 euros. Dicho esto, ¿cómo afronta uno la review de un producto relativamente económico? Ahora me refiero al plato, al Project Debut Evo, cuando además hace poco he venido escuchando altavoces del máximo nivel como las Quad ESL 2912 o cuando además tenemos ahí las Linton Predator, que ya sabéis que no es un nombre comercial, es una invención mía, una de esas son todas mías. ¿Cómo analiza uno este plato? Cuando pasa de amplificadores, conjuntos separados previo etapa, de repente montas un sistema que podría ser un sistema de nivel medio, tampoco vamos a decir básico. Quizás el plato sí se mueva más en el terreno de lo básico, pero no tanto así a nivel de las cajas acústicas, que ya sabéis, las Linton tienen un precio más o menos aquí sobre 1.300, 1.400 euros. Y de repente asocias al sistema un plato del entorno de los 400, 500 euros, no llega, creo que son menos de 500 euros aproximadamente. Y como decía, ¿cómo afrontas de repente esta review? Dices, claro que echas cosas en falta, evidentemente, pero si me he querido sentar rápido es porque también he querido preservar la primera impresión. Siendo sincero, lo he montado y lo he puesto no hará mucho, lleva aproximadamente como 3 horas funcionando. Hay quien dirá, es que tienes que dejar la cápsula rodar un poco más. La cápsula me la conozco bastante bien. La Ortofon Red MM, que ya sabéis, no es santo de medio devoción, lo digo así de claro. No llevando más de 2-3 horas funcionando, las Linton tampoco llevan mucho tiempo funcionando. Este sistema en concreto, este conjunto que estáis escuchando, que habéis podido escuchar, llevará, como digo, como mucho, 3-4 horas. De repente me hizo sentir la necesidad de sentarme ya. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente. Vamos a ir de más a menos para que me entendáis. Voy a intentar hacerme entender. No sé si lo conseguiré. Estuve escuchando ayer, así escuchas rápidas, fue traer las Linton, colocarlas, posicionarlas. Estuve escuchando con otros sistemas, estuve escuchando con el conjunto Yamaha C5000, M5000, plata o plomo. Y la verdad es que, bueno, vi las primeras obvias, evidentes diferencias de las Linton en su versión Predator, tuneadas por mí, frente a las Linton anteriores.
Vi obvias diferencias con las Quad, evidentemente. Estamos hablando de dos mundos en todos los sentidos. Estas Linton son un mundo comparada con las otras Linton y a su vez las Linton son un mundo comparada con las Quad, de diferencias. Pero hoy, con calma, puse el Marantz Model 2230B, el reverendo, instalé el debut, ajusté peso con la cápsula y saqué este disco. Y me puse a trabajar con el reportaje fotográfico. Sabéis que yo siempre hago un reportaje fotográfico. No tengo aquí la cámara para enseñarla. Estas fotos que veis, pues generalmente las hago yo con mi cámara, me tomo mi tiempo, saco mi objetivo, luego las proceso en el ordenador. Con Lightroom le he hecho un tiempecillo, ¿vale? A hacer fotos que os puedan resultar más atractivas. Y mientras tanto, dejé de fondo a Alison. Y entonces, en ese momento es cuando dije, ¿me siento ya o no me siento ya? Digo, no puede ser. ¿Me siento ya a hacer la review? ¿Es demasiado pronto? No, no te puedes precipitar. Pero por otra parte dices, joder, esto no es normal. No es normal cómo está sonando. Es decir, ayer estabas diciendo que hay que ver qué salto cuantitativo había entre las Quad y las Linton tuneadas y de repente hoy te estás dejando llevar por cómo está sonando esto de bien. Evidentemente, ya sabemos que esto de la audifilia compulsiva nerviosa funciona mucho así. Tiene mucho de momento, la psicoacústica es así. Depende mucho el estado anímico, depende mucho el contraste, los parámetros de referencia que tengas. Y hoy, por lo que fuese, estaba trabajando con música en segundo plano y de repente me estaba sonando a gloria. Entonces, vas a decir, y vas a empezar ya directamente por las conclusiones, y vas a decir cómo suena empezando por el final. Pues sí. ¿Sabéis lo que me ha parecido? Sabiendo que la Ortofon Red no es santo de mi devoción. Pues me ha parecido este conjunto que siendo como es un conjunto, un sistema que por el camino deja muchas cosas que te ofrece un sistema de altísimo nivel, como pueda ser Quad con Macintosh de plata o plomo, porque eso es así, maldita sea si fuese de otra forma, maldita fuere si fuese de otra forma. Sin embargo, la sensación que tenía mientras estaba trabajando con el ordenador ha sido, no doy crédito a lo que estoy escuchando. Ha sido como, no es suficiente, es mucho más que suficiente. Es reencontrarse, que siempre me ha pasado cuando he acudido a las Linton o aparatos como por ejemplo el Marantz, que me costó 600 euros, o este Project Debut con ese precio que tiene, o todo el conjunto en sí mismo considerado, es eso que te reconcilia con la afición, con la parte más sensata, lógica y razonable de la ficción, en el sentido de no hace falta embarcarse en quimeras, en hipótesis inalcanzables, en otros mundos paralelos que están más allá, no hace falta invertir en testículos de unicornio para tener un sonido fabuloso. Y efectivamente esto ha sido la sensación que me ha dado el Project Debut después de haberlo conectado y después de haber escuchado ese disco enterito y haber pasado otra vez a su Yoshi Yamamoto Trio. Ha sido una cosa como decir, no doy crédito. A ver, en todo esto ha tenido mucho que ver efectivamente, y no quiero que este vídeo sea sobre las Linton, ha tenido mucho que ver el Twitter de las Linton, el Morel, el modelo nuevo que le han instalado, creo que es un 378, el CAT 378 de Morel. Es un Twitter que no es de los hiper mega exclusivos, no es un Twitter especialmente caro, pero tampoco es un Twitter estándar como el que montarían las Linton o las Denton en condiciones habituales. Es un Twitter algo más elaborado, pero sobre todo se ha hecho un gran trabajo en el filtro. Entonces, claro, evidentemente la Linton ha cambiado de comportamiento. La Linton ahora es una caja resolutiva, abierta y detallada. ¿Y qué es lo que permite esa caja abierta, resolutiva, más alegre en que se ha convertido la Linton? Pues efectivamente ver cómo el Project Debut es una fuente analógica que te permite ya disfrutar desde primer punto de partida básico del sonido analógico en toda su extensión, en mayúsculas. No es la sofisticación, no es el carácter hiper, ultra, mega detallado que puedes encontrar con un SM15, con una cápsula como la Lyra Atlas, y sin embargo es un conjunto que por una fracción de su precio es altamente satisfactorio. A ver, el proyecto es un plato sencillo, es un entry level, no es el entry level de la marca en cuanto que le han puesto un brazo de carbono, y a mí siempre me han gustado mucho los brazos de Project, que efectivamente marca una diferencia importante. Se siente muy bien al tacto, es un plato que es liviano pero al mismo tiempo transmite sensación de contundencia. La carcasa de plástico, la parte superior, como suele ocurrir en todos los platos de este nivel, Audio-Técnica, incluso un Technics 1200, pues no es esa carcasa de plástico que encontramos en un SP10, MK2, por ejemplo. Pero efectivamente tiene un cable que, para ser el que viene de serie, es un cable que transmite una sensación de haber invertido ahí un esfuerzo. Es un sistema que, sobre todo en el brazo, transmite la sensación de estar muy evolucionado, muy avanzado, muy bien trabajado. Se siente muy bien, se siente que desliza perfectamente. El accionamiento de la palanca es correcto. El sistema de ajuste de peso también se siente bastante bien, como desliza alrededor del eje para marcar el peso. He podido ajustarlo bastante fielmente con la balanza de Ortofon, esta que tengo aquí, os voy a enseñar. Es verdad que esta balanza es bastante cara,
Evidentemente, quien quiera hacerse con un plato de este nivel, pues a lo mejor piensa que es un poco desproporcionado invertir esta cantidad de dinero en una balanza, pero ¿sabéis qué? Que ha sido colocar la pesa, ha sido girarla en 3 ocasiones y en 3 giros, también un poco con la ayuda visual del peso, ha estado ajustado en su peso 1,80, que es lo que marca el fabricante como recomendado por la Ortofon. He puesto el skating en su punto intermedio. Sobre esto hay que decir que es un sistema de pesa. El sistema de pesa a mí particularmente no me gusta, pero ojo, que a mí no me guste porque no me gusta ese hilillo y porque en función de cómo tengas la configuración del equipo en el rack, la posibilidad de acceder o no a la parte trasera del brazo, puede ser complicado mover el hilillo. Ha habido ocasiones que he tenido platos en que me ha costado horrores ese ajuste, pero es verdad que tal y como he tenido este hoy, que le podía girar fácilmente y colocarle bien dentro de las ranuras el hilillo, digamos la horca del hilillo, a la zona de la soga del hilo donde va el ajuste, ha sido relativamente sencillo, con lo cual realmente aquí tampoco sería una crítica. Pero sí es verdad que si el acceso no es tan fácil, puede ser un poco más complicado. Frente a brazos, por ejemplo, como un SME o como por ejemplo el EPA 100 de Technics o tantos otros que tienen otros sistemas. Rega, por ejemplo, sabéis que utiliza los consabidos imanes, a mí particularmente no me gustan. Tuve un Graham Phantom, el B44, un brazo tremendamente sofisticado de plata o plomo que utilizaba imanes y no me gustó absolutamente nada, pero nada. Y sin embargo tengo que decir que a pesar de que ese hilillo me desagrada, tengo que reconocer que es un sistema que es sencillo y al mismo tiempo mucho más eficaz que otros de los que os he mencionado. A mí me gusta particularmente el sistema de muelle que utiliza el Spring, que utiliza por ejemplo el SME, pero hay quien dice que es más eficaz el sistema del contrapeso. Dicho eso, desde luego el plato transmite sensación de calidad. El platter, siendo sencillote como es también, tampoco es cualquiera cosa. El sistema de la polea del motor, pues efectivamente podría en este caso decirse que es un sistema entry level, pero funciona bien. Cuando enciendes, la sensación que tienes es que se pone en marcha rápido, alcanza la estabilidad de giro rápido y no escuchas ruidos, residuos, parásitos, no ves nada que esté fuera de lugar, no transmite nada la sensación de ser un plato barato. Y es que al final Project lleva muchísimo tiempo fabricando platos de este entorno y de mucho más precio. Yo tuve uno que ya comenté en una ocasión, el 9CC, no, el 9CC era el brazo, yo tuve el RPM 9CC, pero Project ya se había labrado todo un prestigio vendiendo hasta la saciedad del Perspective. No sé si os acordaréis de aquel que era tipo Clear Audio. Que me perdone Project, Lichtenegger, perdóname si te comparo con Clear Audio. No por hacer comparaciones, sino sencillamente porque se puso de moda a finales de los 90 el metacrilato, ese material acrílico translúcido, transparente, y bueno, pues tanto Clear Audio como Project empezaron a fabricar mucho en ese material y desde luego Project vendió mucho del Perspective, se convirtió en una referencia. Luego vino el RPM9, que fue un plato que a mí me tuvo encandilado. No me gustó mucho el hecho de que llevase el motor separado y el hecho de que el motor se podía mover y desplazar sobre la base y entonces eso generaba mayor o menor tensión en la correa y podía ser un poco problemático. Prefiero esos motores que, aunque pueden llevar asociado el hecho de meter más ruido por estar dentro del mismo chasis o plinto, sin embargo, si son fijos en su posición, te ahorras toda esa problemática. Aquí, evidentemente, no lo tenemos porque el motor está integrado dentro del chasis principal. Bien, a pesar de su aparente sencillez, a pesar de su aparente simplicidad, a pesar de parecer un entry level como efectivamente lo es, salvo en el brazo, a pesar de todos los pesares, a pesar de tener la conexión a red con ese transformador propio que parece de maquinilla de afeitar, de esa que nunca uso, que a mí particularmente tampoco me gusta, y ya habéis quedado unos cuantos tascas, a pesar de los pesares, por el precio que tiene, ofrece una relación de rendimiento y relación calidad-precio sobresaliente. No es sobresaliente, quizás el brazo sí, en ninguno de sus restantes apartados, pero sin duda en la relación calidad-precio es un producto realmente difícil de batir. La cápsula Ortofon Red, ya sabéis que no es santo de mi devoción. Vengo obligado, a pesar de que llevo una sudadera de color rojo, vengo obligado a censurarla. Es decir, con cariño, siempre con cariño. ¿Por qué?
He dicho muchísimas veces que no me gusta este modelo concreto porque lo tuve durante mucho tiempo y porque no me ofreció nunca buen resultado. Lo he tenido asociado a un Technics 1200 durante un par de añitos, un tiempo en que no me preocupé mucho por mejorar el sistema porque por circunstancias era lo que tenía. Y bueno, pues con un 1200, con un AV de Yamaha y con unas Bowers sencillotas, las 685 que tengo por ahí, pues la verdad es que el conjunto era pues lo que se pide para dar música. Pero es verdad que poco a poco me volvió a picar el gusanillo y poco a poco volví otra vez a investigar en el mundo de las cápsulas, pasé a una Denon 103, compré un buen previo de fono y efectivamente poco a poco empecé a ver cómo la red tiene sus flaquezas. Claro, me diréis, a ver, si te empieza a morder el bichillo de la mejora, si te empiezas a buscar en ese ejercicio incesante de la mejora hasta el infinito y más allá, evidentemente empiezas a encontrarle las flaquezas. Y evidentemente tengo que reiterar lo yo dicho porque si no me contradeciría. Con lo cual, ya para concluir, el análisis final, y sé que es un poco lo mismo que dije al principio, pero es la sensación que he tenido cuando he escuchado el sistema. Y ya no hablo del sistema, o sí, si queréis es todo un uno, porque no ha sido solo el plato, es que ha sido todo el conjunto. A pesar de, como dije, las Linton tuneadas, a pesar de que el Marantz también está tuneado, el Marantz tiene una placa de fono que le han hecho upgrade. Ojo, el Marantz no es un Marantz al uso, por eso le llamo el reverendo. Pero bueno, no deja de ser todo un sistema que es relativamente accesible, porque ya dije, el Marantz me costó sobre 600 euros. Es verdad que el upgrade también hay que echarle un dinerete. Las Linton ya sabéis lo que cuesta, porque ya lo he hecho varias veces, no me repito. No estamos hablando de un entry level en sentido estricto, pero no estamos hablando de un equipo demencial, de estos que se sitúan fuera de presupuesto por ser estratosféricos. Ya sé que en algunos países sí es así. Pero bien, en términos generales se podría decir que no es un sistema absolutamente descabellado en términos económicos, y sin embargo cuando lo escuchas dices... No, no es suficiente, es muchísimo más que suficiente. A veces, cuando escuchas algo así, tienes la sensación de que se te va la cabeza cuando te embarcas en otras aventuras audiófilas, en otros altavoces, otros amplificadores, otros conjuntos en general y dices, pero sí que esto es más que suficiente, es una experiencia completa. Es verdad que hay más allá que esto, pero la ley del rendimiento decreciente hace que a partir de ahí todo carezca un poco de sentido. Aunque admito que evidentemente siempre nos gusta ir más allá y más allá y más allá. Es que es eso, no es suficiente, es mucho más que suficiente para disfrutar de la música y mucho. Muchísimas gracias por vuestra atención, como siempre.